Hoy tenemos 102 pozos activos. Lamentablemente en el último año hemos tenido que dar de baja 11 perforaciones, perdón. Estábamos en un número un poquito mayor. Pero bueno, nada, estamos un poquito peor, en un escenario un poquito peor que el verano pasado. Hemos tenido que dar de baja por temas de calidad, esto consensuado con la administración provincial, pues se le han pasado los análisis del agua. Nosotros analizamos todos los meses, hacemos análisis físico-químicos y bacteriológicos de cada una de las perforaciones. Base a eso se determina si el pozo puede seguir funcionando y aportando, porque por ahí su calidad no es óptima, pero a la mezcla de agua en semejante cantidad de perforaciones no le afecta o no perjudica el resultado final de la calidad del agua que se entrega. Pero a veces cuando los tenores de algunos elementos como el flúor y el arsénico tan conocidos, cuando tienen niveles por ahí un poco más preponderantes, ya sí afectan, porque no es ese pozo solo, hay otros también que están por encima por ahí de los parámetros, entonces ya hay que pensar en darlos de baja. Más o menos las perforaciones que tenemos ubicadas en el sector rural hacia Dorila, esas perforaciones están en el orden de extracción de los 10 a 15.000 metros cúbicos de agua por día. Esos volúmenes son un tanto teóricos porque en algún momento los medimos en cada perforación, pero hay otro fenómeno hidráulico, que es que todas las perforaciones al mismo tiempo, cuando intentan inyectar el agua a un mismo caño, digamos a un troncal, hay una pérdida de carga grande y el aporte real es menor. Esa perforación que capaz uno la mide a la salida de la bomba y te da que tira 12.000 litros por día, en realidad está inyectando 7 u 8. Tenemos medido también hace unos cuantos años en los poquitos pozos que están practicados hacia el lado de Speluzzi, que los rendimientos son casi un 50% menor. Si acá hablamos del orden 10-12.000 litros, allá está en el orden de 5 a 7.000 litros por día. Bueno, con esa batería de perforaciones es que tenemos alimentado la ciudad, y hoy estamos produciendo en promedio entre 10, 12 y 13 millones de litros diarios. En invierno por ahí estamos más cerca de los 10 millones de litros por día. Eso es lo que se produce para alimentar las casi 26.000 conexiones de agua que tenemos. Y en verano, en días pico, se llegan a producir 14, 15 millones de litros. Pero el promedio anda ahí entre 12 y 13.000 metros cúbicos diarios, digamos. El consumo, el agua medida en realidad es un tanto menor porque hay un volumen que se pierde en el camino, es la famosa pérdida que se le llama o ineficiencia, que tiene que ver con todas aquellas pérdidas que se producen antes de atravesar un medidor domiciliario. Digamos, una cosa es el agua que producimos y otra cosa es el agua que se mide, que atravesó el medidor. En el camino hay pérdidas en los acueductos, hay pérdidas en las cisternas, hay pérdidas en la red distribuidora, y muy por encima de todo ello, en proporción, hay errores de medición. Los medidores, si no son nuevitos y no son precisos, miden menos agua de la que entra. Entonces eso hace que nosotros el agua medida nos dé un poco menor al agua producida. Pero bueno, más o menos en ese orden es el volumen de agua que se produce. Ya te digo, tenemos unas 102 perforaciones activas. Estamos trabajando con el APA y con la municipalidad ya desde hace más de un año en dos proyectos valga la redundancia, dos acueductos alternativos, que uno es el acueducto sur o aeropuerto llamado. Son unas 15 perforaciones que están en el sector dentro del aeropuerto y sector aledaño, y 14 y otras 5 perforaciones en el sector del barrio norte, allá en Barrio Federal. Pero bueno, estamos en etapa de proyecto todavía. Sabemos que va a ser muy difícil que estén funcionando para este verano, así que bueno, seguramente vamos a tener que afrontar otra temporada estival bastante ajustada. Tal vez más ajustada que el verano pasado, seguramente. El acuífero, en realidad, el acuífero es una parte del acuífero pampeano, lo que se llama Dorila Pico Verde. Esa línea es una línea, digamos, que va en sentido nor-noroeste, sur-sudeste, que tiene unos 90 kilómetros cuadrados de superficie. Es el área explotable, digamos. En el medio estamos nosotros. Si bien la mayor concentración de perforaciones las tenemos en Dorila, hay potencial para seguir explotando en el sector aquel. Lo que no tenemos hoy es factibilidad técnica para seguir explotándolo. ¿Por qué? Porque el conducto principal del acueducto, el acueducto original, que es el que trae hoy el 90% del agua que repartimos en la ciudad, ya quedó condicionado. Ya quedó condicionado porque es un acueducto que tiene casi 40 años de construido
y ya cumplió su vida útil. No digo con esto que se rompa. Hoy está funcionando, lo tenemos, lo estamos cuidando y lo estamos administrando, digamos. Pero no le podemos meter 10 perforaciones más, por ejemplo. Porque para meter 10 perforaciones más hay que impartirle más presión. Esto que yo te contaba hoy, que para que todas las bombas inyecten agua, hay que empezar a darle a la mariposita que tenga más presión, más presión, más presión. Eso implica que cuando vos tenés condicionado un diámetro de una cañería y querés pasar más agua de la que está pasando, tenés que meter presión. Para meter más presión, justamente haces trabajar una presión distinta en la cañería y ahí es donde va a colapsar. Nosotros ya sabemos que va a colapsar, pues ya se han hecho las pruebas y demás. Hoy las bombas del fondo están trabajando con casi 10 kilos de presión para que acá el agua llegue a presión atmosférica, digamos, para que llegue y rebalse ya con la mínima presión. Esto es administrar un acueducto para que trabaje con la menor presión posible. Sería más fácil, sí, meterle 5 kilos más de presión a todo. En 3 días nos quedamos sin acueducto. Y es el único que tenemos. La segunda posibilidad a corto plazo es el acueducto Pico Vertis. El acueducto Pico Vertis, en este momento, el APA, se encuentra trabajando una consultora de La Plata, que se llama ABS Sociedad Anónima, es una consultora contratada por la Administración Provincial del Agua, para revalidar, no sé si esa es la palabra correcta, pero está revalidando el proyecto original que data del año 2003 y otros estudios que son anteriores aún, sobre la explotación del acueducto Pico Vertis, con un potencial de explotación de unos 25 o 30 pozos. ¿Por qué digo que es la solución definitiva? Porque Pico indudablemente va a seguir creciendo. En poco tiempo el acueducto Pico Vertis también va a quedar chico, seguramente con poca factibilidad de seguir ampliándolo. Y el acueducto Río Colorado no solamente resolvería el tema de la cantidad, sino de la calidad. Nosotros tenemos un tema, un flagelo acá, que es justamente con las sales, con el flúor y con el arsénico. El resto de los minerales, por suerte, están muy por debajo de los límites umbrales. Pero el flúor y el arsénico son dos flagelos, dos fantasmas que tenemos que están ahí candentes y que hay una necesidad de controlarlos y de bajarlos. Con la llegada del acueducto de Río Colorado lo que se va a hacer es justamente mezclar el agua, utilizar tal vez un 50% del agua del acueducto de Río Colorado, un 40, un 60 en función de la necesidad y entregar una mezcla, disponer cantidad de agua y entregar una mezcla que cumpla con todos los parámetros, como lo indica el Código Alimenticio y con proyección de futuro, para que la ciudad pueda seguir creciendo y podamos seguir teniendo agua en calidad y cantidad disponible.